Si esto ha cambiado tu perspectiva sobre tus raíces, suscribirte nos ayuda a encontrar más. Un genetista de Bombay analizó el mismo conjunto de datos 2 veces, convencido de que el software había dado un error. Las frecuencias de haplogrupos dentro de un mismo Gotra deberían haberse agrupado estrechamente. Un linaje, una señal, generación tras generación. En cambio, la impresión mostraba 4 linajes paternos distintos bajo una misma etiqueta, hombres que se consideraban parientes por un ancestro que ninguno de ellos podía compartir en papel. Comprobó los identificadores de las muestras. Comparó la base de datos de referencia con perfiles Y-Greviers euroasiáticos conocidos. Los números se mantuvieron en la tercera ejecución. Se mantuvieron en la cuarta. Lo que estaba viendo no era contaminación, sino un sistema de linaje paterno que, durante 3000 años, había estado fallando silenciosamente en lo único que se suponía que debía garantizar. El sistema Gotra funciona así. Se transmite solo de padre a hijo, de la misma manera que el cromosoma Y se transmite solo de padre a hijo, lo que significa que ambos deberían seguir exactamente la misma línea hasta un único ancestro con nombre. No es así. Ni siquiera se acercan en algunos casos. Si un sistema diseñado para preservar un linaje ha permitido la entrada de otros linajes durante milenios, sin ser detectados ni registrados, ¿qué implica esto para los cientos de millones de personas que aún utilizan ese sistema para decidir con quién pueden casarse? ¿Y qué antepasado es realmente responsable de la versión del cromosoma Y que se encuentra en tu cuerpo ahora mismo? Antes de la grieta en ese sistema, está el sistema en sí, y merece ser comprendido en sus propios términos, porque no es folclore. Es una pieza funcional de ingeniería social que ha sobrevivido más tiempo que la mayoría de los estados-nación. El sistema Gotra es, en esencia, una regla de exogamia. Un hombre brahman no puede casarse con una mujer de su mismo Gotra, porque cualquiera que comparta esa etiqueta es tratado como pariente de sangre, sin importar cuán lejanamente emparentadas estén las familias en la práctica. Cada Gotra lleva el nombre de un rishi, un sabio. Bharadvaja, Vasishta, Kashyapa y docenas de otros, extraídos de material genealógico en textos posteriores de la era védica, generalmente datados entre el 1000 y el 600 a.C. La tradición sostiene que todo hombre en un Gotra determinado desciende, de padre a hijo, de ese sabio nombrado. Para que esa afirmación fuera literalmente cierta, la cadena tendría que sobrevivir completamente intacta durante cerca de 3000 años. Sin adopciones que alteraran el linaje, sin eventos silenciosos de no paternidad, sin reasignación formal de la identidad del Gotra en ningún momento a lo largo de más de 100 generaciones. Y aquí está lo que hace que la historia sea lo suficientemente creíble como para sobrevivir tanto tiempo. Estudios reales han encontrado, de hecho, una relación estadísticamente significativa entre el Gotra y el ADN Y. Un estudio de 2025 sobre los brahmanes Konkani Sarasvata encontró que el linaje paterno se correlacionaba con la pertenencia al Gotra con un nivel de significancia de pK 0,005, un resultado que es muy improbable que aparezca por casualidad. Por otra parte, varios estudios publicados han revelado que un haplogrupo de ADN Y en particular, el R1A, y específicamente su subrama Z93, predomina entre los Gotras brahmánicos del norte de la India, incluidos Bharadvaja, Vasishta y Kashyapa, lo cual coincide con el patrón esperado si un único ancestro masculino realmente dio origen a cada uno de esos linajes. Si combinamos estos dos datos, obtenemos la versión de la historia que la mayoría ya cree. El sistema funciona, la ciencia lo respalda, y 3000 años de genealogía oral lo confirman. Es una historia clara y completa. El tipo de historia que hace que el oyente asienta con la cabeza y pase al siguiente video. Aquí es donde se complica la cosa, porque los mismos artículos que produjeron esa clara correlación también produjeron un segundo hallazgo que nunca llega a los titulares. Ningún Gotra analizado hasta ahora ha resultado genéticamente puro. Cada Gotra examinado en múltiples estudios independientes contiene hombres portadores de más de un haplogrupo de ADN YY, no una rara excepción, sino un patrón consistente y repetido en diferentes comunidades brahmánicas y diferentes regiones del subcontinente. El Gotra Bharadvaja, uno de los más grandes y estudiados, muestra esta diversidad interna claramente en los estudios de ADN YY publicados. Hombres que comparten el nombre del Gotra, pero no comparten el marcador paterno que se supone que ese nombre garantiza. Un estudio de 2015 de la comunidad brahmánica Gaud Saraswat
añade un segundo dato independiente. Los investigadores identificaron un subclado R1A1 raro, denominado LPKSTR, concentrado casi por completo en los miembros masculinos de un clan fundador específico en la ciudad de Lotli, en el oeste de la India. Ese es un resultado sorprendente, pero fíjense en lo que realmente demuestra. Esto significa que el seguimiento fiable del linaje en esa comunidad existe a nivel de un grupo familiar, no a nivel de la etiqueta Gotra más amplia que supuestamente los abarca a todos. Un tercer punto de referencia proviene de un estudio comparativo de 2009 que analizó 510 cromosomas Y, divididos entre 256 hombres brahmanes y 254 hombres de comunidades de castas y tribus registradas, muestreados en 6 estados de la India. Ese estudio encontró que el R1A1 se concentraba fuertemente en el grupo Brahman en relación con la población de comparación, una señal real a nivel de casta, en términos generales. Pero aún así no resuelve la discrepancia que ocurre un nivel más abajo, dentro de los gotras individuales. Así que tengan en mente ambos números a la vez. P menor que 0,005 a nivel poblacional y pureza de haplogrupo 0 a nivel individual. Ambos son ciertos. Ninguno anula al otro. El nombre se transmitió. El cromosoma no. La historia se conservó. El linaje, en muchos casos individuales, no. He aquí el detalle que debería dejarte boquiabierto. La agrupación R1AZ93 y la correlación P, Y-zumal 0,005, citadas hace 2 minutos como prueba de que el sistema funciona, no son evidencias separadas que contradigan un estudio diferente y menos sólido. Se trata del mismo conjunto de datos. La confirmación y la contradicción provienen de la misma investigación. Lo que significa que, a lo largo de 3.000 años, el registro fue editado repetidamente por personas que no dejaron rastro de ello, y la única pregunta que queda es con qué frecuencia y por quién. La primera teoría, y la que la mayoría de los genetistas considerarían la explicación más aceptada, no apunta en absoluto al fraude. Apunta a algo casi mundano, la adopción. En la sociedad brahmánica tradicional, el gotra podía reasignarse formalmente bajo circunstancias específicas y documentadas. Un hijo adoptado adquiría el gotra de su padre adoptivo, no el de su padre biológico, lo que significa que su cromosoma Y quedaría permanentemente desfasado con su gotra social a partir de ese momento, y todos sus descendientes varones también heredarían ese desfase. Hagamos los cálculos. Incluso una tasa modesta de adopción o acogimiento familiar, acumulada a lo largo de aproximadamente 100 generaciones desde el final del período védico, utilizando una estimación estándar de 25 a 30 años por generación a lo largo de 3.000 años, es más que suficiente, matemáticamente, para producir el nivel de diversidad interna que los investigadores están encontrando ahora dentro de los gotras individuales. También hay textura de apoyo en los datos. Algunos análisis encuentran que Pravara, una subclasificación más fina dentro de gotra, que rastrea divisiones de linajes más cercanas y recientes, se correlaciona con el ADN Y más fuertemente que gotra por sí solo. Los investigadores tienen cuidado de presentar esto como consistente con una deriva gradual a lo largo de siglos en lugar de prueba de un evento único. Esa es la fuerza de la teoría 1. Aquí está su límite. La adopción, derivando lentamente a lo largo de los siglos, explica un debilitamiento gradual de la correlación. No explica cómodamente los casos en los que los haplogrupos dentro de un gotra no solo difieren ligeramente, sino que se remontan a ramas completamente diferentes y distantes del árbol del ADN Y euroasiático. Algunos vinculados a linajes indígenas más antiguos del sur de Asia, otros vinculados a linajes asociados con Asia Central, que ingresaron al subcontinente en un momento diferente, de una manera diferente. La adopción explica la deriva, no explica la distancia, no un poco, mucho. Esta es la parte que los registros no explican, y la segunda teoría no aborda en absoluto los últimos 3.000 años. Se remonta aún más atrás, a antes de que el sistema gotra existiera en su forma actual, y plantea una pregunta más compleja. ¿Fue el rishi fundador de cada gotra realmente un solo hombre? La segunda explicación, llamémosla la teoría de los múltiples fundadores, sugiere que la etiqueta gotra pudo haber sido adoptada colectivamente por varios linajes sacerdotales ya distintos que compartían estatus ritual, geografía o un maestro común, en lugar de compartir sangre de un único ancestro. Esto se conecta directamente con el sistema védico Shaka.
la red de escuelas rituales y linajes de maestros que organizaba la identidad brahmánica, tanto en torno a la tradición de textos sagrados que seguía una familia, como en torno a la estricta descendencia biológica. Bajo ese marco, un estudiante formalmente aceptado por un maestro, heredando el gotra de ese maestro como parte de la relación, pudo haber sido tratado como funcionalmente equivalente a un hijo biológico desde el comienzo mismo del sistema, y no como una corrupción posterior de un linaje originalmente puro. También hay un peso genético detrás de esto. Un análisis comparativo de YSDR que abarca 334 brahmanes indios frente a más de 1.300 perfiles de YSDR euroasiáticos reveló que los grupos brahmánicos comparten, en general, una señal ancestral R1A común que se remonta a poblaciones del oeste de Irán, probablemente anterior a la división entre las ramas lingüísticas indoiranias en lo que hoy es el norte de Afganistán. Sin embargo, y este es el detalle que lo complica todo, los linajes brahmánicos del norte de la India y los del sur, o Konkani, parecen representar puntos de divergencia anteriores y separados, no un fundador reciente común que se separó posteriormente. En otras palabras, la continuidad del Gotra podría ser anterior a la dispersión de las comunidades brahmánicas de norte a sur por todo el subcontinente, lo que significa que la etiqueta del Gotra sobrevivió a una división poblacional que un único fundador biológico jamás podría haber sobrevivido intacta. Si esto es correcto, todo el marco de la cadena rota se derrumba. No existía una cadena ininterrumpida que romper. Pero esto plantea un problema más extraño que el que resuelve. Si los Gotras fueron multifundadores desde el principio, ¿por qué los datos aún muestran alguna correlación estadísticamente significativa, 3.000 años después? He aquí la sutil complicación oculta en esa misma evidencia de la teoría 1. La correlación P-B0,005, utilizada anteriormente como prueba de un único linaje ininterrumpido es, tras un análisis más detallado, igualmente consistente con varios linajes fundadores, no relacionados, que simplemente nunca se mezclaron significativamente con personas ajenas a la comunidad. La misma estadística respalda dos historias de origen completamente opuestas, y los datos por sí solos no pueden determinar cuál ocurrió realmente. Existe una tercera posibilidad, a la que la mayoría de los artículos publicados solo aluden, porque es más difícil de probar y resulta más incómodo afirmarla directamente. Los investigadores se cuidan de presentarla como una probabilidad, no como una certeza. Los datos no la confirman, solo no la descartan. Esta tercera teoría sugiere que la identidad de un Gotra pudo haberse adoptado no por lazos de sangre, ni por matrimonio, ni mediante una transferencia formal de maestro a alumno, sino a través de un movimiento social directo, familias o grupos que, a lo largo de los siglos, alcanzaron el estatus de Brahman y adoptaron un nombre de Gotra como parte de esa transición. Lo que dificulta descartar esta teoría es precisamente lo que las dos primeras no logran explicar: la presencia de haplogrupos y indígenas del sur de Asia, linajes sin conexión con la señal R1A vinculada a la narrativa tradicional del fundador, dentro de Gotras que reclaman a un único sabio antiguo como su ancestro directo. Tanto la teoría de la adopción como la de los múltiples fundadores siguen asumiendo que los hombres involucrados ya pertenecían a la comunidad sacerdotal desde un principio. Esta teoría no parte de esa suposición. La mayoría de los investigadores evitan cuidadosamente presentar esto directamente como movilidad de estatus de casta en sus conclusiones publicadas, prefiriendo términos neutrales como flujo genético o evento de mestizaje. Sin embargo, los datos subyacentes de haplogrupos no descartan la explicación más directa. Ningún estudio ha puesto a prueba esta vía directamente. Sigue siendo una inferencia extraída del espacio que las otras dos teorías no logran cerrar por completo. Cualquiera que sea la explicación correcta, una cosa es ahora segura. En algún momento a lo largo de 3.000 años, la línea entre nacer en un linaje y formar parte de él se desdibujó permanentemente. Y un fragmento de ADN conservado en un congelador de laboratorio podría ser el único testimonio que queda de cuándo ocurrió. Imaginemos un asentamiento ribereño en el Doab del Ganges y el Yamuna, durante el período védico tardío, hace unos 3.000 años. Un paisaje moldeado por la agricultura estacional, alimentada por el río, la misma región donde se compusieron y transmitieron oralmente las partes genealógicas y rituales de la literatura védica posterior. Un joven llega a la casa de un maestro para comenzar sus estudios formales.
siguiendo la tradición Guru Shishya, documentada en los textos de la era védica. Es aceptado como estudiante. Como parte de esa aceptación, adopta el Gotra de su maestro, no por su padre biológico, sino por quien accedió a enseñarle. Estos periodos de estudio residencial a menudo duraban años, el tiempo suficiente para que la identidad social completa de un joven, incluyendo el linaje ancestral que llevaría el resto de su vida y transmitiría a sus hijos, se transfiriera por completo sin que nadie lo considerara inusual. Ningún escriba lo señaló, ninguna generación posterior lo cuestionó. Simplemente era así como funcionaba el sistema. Ese momento ordinario y no documentado, repetido un número desconocido de veces a lo largo de 1000 años, en pueblos a lo largo de ese sistema fluvial, es precisamente el tipo de evento que desaparece por completo de la tradición escrita, pero que permanece permanentemente legible dentro de una sola hebra de ADN y que yace silenciosamente en una muestra de sangre de un hombre moderno, esperando a que alguien haga los cálculos. He aquí el detalle que recontextualiza todo lo anterior. El sistema Gotra nunca fue diseñado para ser un registro genético. La genética se está utilizando para probar un sistema creado con un propósito completamente distinto. La función original y principal del Gotra era regular el matrimonio, impidiendo las uniones entre personas consideradas parientes, y organizar la identidad ritual y legal dentro de una comunidad. Nunca se concibió como un pedigrí biológico literal y verificable, destinado a ser comprobado siglos después por un laboratorio. Aquí radica el error de categoría. Las pruebas genéticas modernas tratan el mismo Gotra como una hipótesis comprobable sobre el ADN Y compartido. Pero las personas que construyeron y mantuvieron este sistema durante 3000 años no tenían el concepto de cromosoma Y, ni ningún mecanismo para verificar la descendencia biológica. El sistema se impuso socialmente, a través de las reglas matrimoniales, la memoria comunitaria y las consecuencias, nunca a través de la biología. Y eso reformula la correlación parcial que los investigadores siguen encontrando, una y otra vez, en estudio tras estudio. P menor que 0,005, agrupamiento R1A Z93, una señal ancestral compartida de Irán occidental. Nada de eso demuestra que el sistema rastreara con éxito un linaje. Es un subproducto de algo más simple. Las comunidades brahmánicas fueron, durante la mayor parte de este periodo, en gran medida endógamas a nivel de casta en su conjunto, lo que significa que cierto grado de ascendencia compartida estaba casi garantizado independientemente de si alguna etiqueta de Gotra individual fue alguna vez biológicamente precisa. La ciencia no confirma la tradición, tampoco la refuta. Revela que el Gotra y el ADN Y siempre fueron dos sistemas separados, uno social, otro biológico, que se superponían por designio cultural, nunca por necesidad biológica, y la superposición siempre iba a ser parcial. Un investigador que trabajaba en uno de estos estudios del linaje brahmánico se lo explicó a un colega con más claridad que cualquier artículo. La etiqueta te dice lo que una familia creía sobre sí misma. El cromosoma te dice lo que realmente le sucedió. Los dos nunca estuvieron obligados a ponerse de acuerdo. Esto significa que todo hombre que se somete hoy a una prueba de ADN, esperando que confirme o niegue su Gotra, está formulando una pregunta que el sistema nunca fue diseñado para responder. Y ningún estudio registrado puede decirle cuál de sus antepasados tomó la decisión, generaciones atrás, que cambió silenciosamente su linaje para siempre. Si ampliamos este análisis más allá de la India, el mismo patrón se repite en todos los lugares donde los humanos han intentado convertir la genealogía oral en biología. Nombres de clanes, apellidos, títulos patrilineales transmitidos a través de docenas de culturas no relacionadas en todos los continentes poblados. Todos ellos muestran la misma forma al ser analizados, una correlación real y estadísticamente significativa con el ADN-Y, junto con excepciones a nivel individual que la tradición oral nunca registró, y que, en la mayoría de los casos, nunca podría haber registrado. Este no es un defecto exclusivo de la genealogía india. Es lo que sucede cuando cualquier cultura construye un sistema de identidad en torno a la paternidad y lo deja funcionar durante suficientes siglos, dentro de una especie donde la adopción, el nuevo matrimonio y las excepciones silenciosas siempre han existido, en todas partes y en todas las épocas. El ADN no respondió si el Gotra de un hombre en particular era verdadero. Demostró algo más amplio e incómodo, que la pregunta misma presupone un nivel de precisión biológica que ningún sistema antiguo de registro, en ningún lugar del mundo,
fue diseñado para garantizar. Piénsalo menos como un documento judicial y más como un río que ha sido renombrado por cada comunidad que ha vivido a lo largo de sus orillas durante 3000 años. El agua que corre por debajo sigue fluyendo, mezclándose, incorporando nuevos afluentes que nadie se molestó en marcar en el mapa, mientras que el nombre en el letrero del puente permanece inalterable. El mismo Gotra, un cromosoma y diferente. Y en algún lugar río arriba, en una generación sin nombre ni registro, un antepasado tomó una decisión que el agua aún conserva hoy.